permitir trascenderlas. ¿Cómo entiendo la tercera dimensión? Está basada en la dualidad, es decir, lo que es correcto y lo incorrecto, el éxito, el fracaso, bueno o malo. Nos tenemos que liberar de ese paradigma, ¿no? O sea, no hay correcto, no hay incorrecto, no hay éxito, no hay fracaso, no soy más buena o más mala si digo que no, ¿sí? Si nosotros estamos en esa dualidad, estamos vibrando en la tercera dimensión. Y hay que recordar que estamos transitando hacia una quinta dimensión. Entonces, vamos a tener mucho choque energético porque estas programaciones ya van para afuera. O sea, estas programaciones ya van, ¿no? Estamos en tercera dimensión cuando predomina el miedo al castigo, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso. Estamos en tercera dimensión cuando la vida se percibe como un conjunto de reglas externas que debemos cumplir para ser aceptados o valorados. Estamos en tercera dimensión cuando el sentido del valor propio está atado al cumplimiento de obligaciones, deberes y expectativas impuestas. A ver, autoevalúense. ¿Qué tanto están vibrando en tercera dimensión? ¿Qué tanto están todavía apegados a esta programación de tercera dimensión? Las obligaciones operan como cadenas invisibles que limitan nuestra percepción de libertad. Por ejemplo, debo cuidar a mi familia para ser una buena persona, o si no pago mi deuda, perderé todo. Estas creencias se sienten reales porque las hemos hecho reales a través de nuestra energía, de nuestro enfoque de atención. ¿Cómo podemos entonces desbloquearlas? La clave para trascender la tercera dimensión es cuestionar qué tan válidas son estas creencias. ¿Quién definió estas reglas? ¿Por qué las he aceptado como verdades absolutas? ¿Qué pasaría si decidiera no seguir estas reglas? Anoten, ¿eh? Porque cada una de estas reglas que yo estoy identificando, ¿verdad? Por ejemplo, si no le contesto a la persona que viene y me dice que estoy en la fiesta y me dice, ay, pues no me contestó la consulta que le hice ahí en la fiesta, pues no es profesional, no es ético. ¿Quién definió esa regla? ¿Quién dijo que para ser ético o no, yo tengo que andarle resolviendo la vida a todo mundo porque soy médico, porque soy psicóloga, porque soy sacerdote? ¿Quién dice que tiene que ser así? ¿Por qué tengo yo que aceptar eso como una verdad absoluta? ¿Y qué pasaría si simplemente no sigo con ese programa? ¿Quién dice que porque diga yo no, no quiero, no se me antoja, eso me hace mala persona? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice? No lleva expectativas ni condiciones, no estás esperando algo a cambio. Se siente ligero, expansivo y lleno de posibilidades. Fíjense que aquí hay algo también muy interesante y cuando entramos también en términos de cosas eh, médicas o holísticas, por ejemplo, como los sanadores, ¿no? Esta parte de los sanadores o espirituales también. Fíjense, hay un intercambio natural entre dar y recibir, es decir, yo comparto con ustedes o con mi paciente o con mi alumno, con quien sea, yo comparto parte de mi experiencia, comparto parte de lo que yo he aprendido, comparto parte de mi propio proceso de iluminación, de creación, ¿no? Eh, pero, pero hablar de un pago, cuando decimos un pago, sobre todo cuando son cosas tan trascendentales, siento que entramos a un tema limitado y también entramos a un tema que en realidad no sería el correcto, porque yo puedo pagar por un vaso, ¿no? O sea,
lo puedo tomar, lo puedo medir, lo puedo pesar y sé que me va a servir específicamente, sé que este vaso para lo que me va a servir, ¿no? Y puedo pagar un precio por ese vaso. Pero ¿cómo puedo pagar yo la sabiduría, la experiencia, la trascendencia, lo que me puede cambiar la vida, lo que puede hacer que yo dé un salto cuántico? A eso no se le llama pago, a eso se le llama contribución o se le llama aportación. Ajá, porque aporto algo, sí, pero en realidad es algo que probablemente no tenga un precio, porque el impacto, o sea, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que cuando van a una buena sesión, psicológica, una buena orientación, una consejería, salen de ahí y salieron con otro chip? O sea, salieron con otra idea, salieron con otro programa, salieron diferentes, ¿no? Y no es realmente, o sea, no hay un precio, ¿no? Ni siquiera el sanador, el terapeuta, el maestro espiritual podría establecer un pago para algo que es trascendental, para algo que no tiene manera de medirse, de pesarse, de saber exactamente cómo voy a utilizar eso, ¿me explico? Entonces, el equilibrio está en entender precisamente la energía, ¿no? Sobre lo que yo estoy intercambiando. Dice aquí, una contribución es un acto que surge desde el amor, la alegría, el deseo genuino de participación en la creación de algo valioso, ¿no? Como ese sanador, como ese maestro, ese terapeuta que desde el amor está haciendo su trabajo por ti, o sea, está haciendo la contribución que está a través de su conocimiento, de su experiencia, lo está dando, y tú con amor estás recibiendo también. Y entonces se hace una unión maravillosa de crecimiento y de expansión, que díganme ustedes qué precio se le puede poner a eso. En términos de precio, estamos hablando más bien en término de deuda, ¿no? Debo algo. Pero en términos de contribución, estoy más bien contribuyéndote algo y tú me estás contribuyendo de una manera. Desde ahí necesitamos entender cómo fluye la energía y cómo es tan expansiva, tan trascendental, ¿no? Y dice, y no lleva expectativas ni condiciones, no estás esperando algo a cambio, estamos contribuyendo por amor, por agradecimiento, ¿verdad? Y te sientes ligero, te sientes expansivo, te sientes lleno de posibilidades, ¿no? Algunos ejemplos como aquí, apoyar a un amigo en un proyecto porque lo admiras y quieres ayudar a que prospere, donar a una causa porque resuena contigo, no porque sientas presión social o culpa. Ujú. La obligación, a diferencia, es un acto que se realiza desde la presión, el miedo, la culpa o la expectativa de cumplir con una norma o regla impuesta. Suele sentirse pesado, restrictivo y drenante. Hay una sensación de tener que en lugar de elegir hacerlo. Un ejemplo, ayudar a un familiar porque es lo que espera de ti, aunque no tengas deudas y obligaciones de otras encarnaciones. Aquí ya entramos entonces a el pasado y más allá. A veces las dinámicas de deuda provienen de compromisos hechos en otras vidas. Por ejemplo, promesas como estaré siempre en deuda contigo. Aguas, porque si ya lo dijimos en esta vida, espérense a las siguientes, ¿no? Estaré siempre en deuda contigo. Esto puede manifestarse en esta vida como relaciones tóxicas o compulsivas. ¿Cómo puedo detectar estas energías? Porque además, a lo mejor eso se lo he dicho a una pareja o esto de te amaré siempre, ¿no? Híjole, pues si eso es, pues vas a tener que apechugar que de veras vas a amar siempre a esa persona, incluso en las vidas posteriores, ¿no?
¿Y desde dónde lo estás haciendo? Lo estás haciendo desde el miedo, desde la duda, desde dónde estamos amando para siempre, ¿no? Eso hay también que reflexionarlo. Casi siempre este tipo de deudas de encarnaciones, deudas y obligaciones, se manifiestan más entre padres e hijos. De hecho, muchos hijos nacen con los padres para seguir cobrando esas deudas. ¿Verdad? Para seguir obteniendo los beneficios de deuda y de las obligaciones y los padres pues ahí están, ¿no? Y eso lo vamos a ver mucho cuando, por ejemplo, hay casos en los que siento que tengo que hacer esto aunque no lo quiero hacer. Entonces, ¿cuántas veces nos sentimos, ay, es que ya no quiero hacer esto, pero lo sigo haciendo, ¿no? Me siento pequeño o oprimido frente a ciertas personas o situaciones. Cuando conozco a esta persona, automáticamente siento que me debo de poner como tapete, ¿verdad? Y tengo que decirle sí a todo. Hay una deuda ahí. Así es como podemos identificarlas. Y les digo, casi siempre esto se ve más entre padres e hijos, ¿no? Como este tipo de deudas. Sin embargo, también puede ser un hermano, puede ser una hermana, ¿no? Por ejemplo, se mete en problemas, se mete en deudas económicas y yo voy y tengo que estarle resolviendo el problema y yo tengo que estar viendo y le tengo que estar prestando dinero y le tengo que estar dando y esto no lo quiero hacer, pero lo termino haciendo.